Hola de nuevo, soy Feregrino y el día de hoy les quiero hablar sobre LLM Evals o sobre cómo evaluar LLMs. Y más que LLMs, ahorita vamos a ver más adelante, evaluar sistemas hechos con LLMs, con lenguajes de modelo grandes. Lo primero que quiero aclarar es que cuando ustedes escuchen esta palabra Evals o Evals, si lo quieren pronunciar con un poco más españolizado, no son más que pruebas. Pero, con el hype de los LLMs, se inventó este nuevo término, Evals, de evaluaciones. Primero vamos a comenzar con la introducción y les voy a decir un poco de qué es lo que vamos a ver y qué es lo que necesitan para continuar en este curso. Bueno, este pequeño video. Lo primero que les quiero decir es que un requisito, digamos, relativamente duro es que ya hayan visto mis previos videos, particularmente el de LLMs y el de embeddings, para que ustedes puedan sacarle el máximo provecho a este video, a este curso. Principalmente el de embeddings, porque voy a hablar un poquito de embeddings y obviamente si ustedes no saben qué es un LLMs, pues no tiene mucho propósito que vean este. También vamos a ver un poco de código, así que lo que les recomiendo es que estén ustedes familiarizados con Python. Si tienen conocimiento de una biblioteca que se llama PyTest y un poco de conocimiento de Machine Learning es un plus, pero no es absolutamente necesario. Voy a cubrir un poco de Machine Learning, pero no es absolutamente necesario que ustedes lo sepan. Y obviamente que ustedes tengan ganas de aprender, que supongo que ya las tienen, por eso están viendo este video. En esta clase vamos a ver un poquito de datos, pero eso sí, los datos van a estar en inglés. En realidad no creo que haya mucha dificultad para ustedes en entenderlo, porque me imagino que ya tendrán un poco más de conocimiento, pero los datos están en inglés y no son muchos, ahorita vamos a ver y voy a tratar de explicar y traducir lo máximo que yo pueda hacer. Estos datos provienen de los blogs del gobierno británico y es parte de un web scraping que yo realicé y pueden encontrar los datos en esta página de acá. Todo el contenido que van a ver aquí obviamente lo pueden ustedes reproducir en español más adelante. Y por último quiero hacer una mención especial para los miembros del canal. Si ustedes quieren tener acceso a las diapositivas y a prioridad a que yo les responda preguntas o comentarios que tengan sobre este u otros temas, asegúrense de volverse miembros del canal. Me ayuda bastante y obviamente es motivación para seguir haciendo este tipo de videos. Habiendo ya culminado esta pequeña introducción, ¿qué les parece si les comienzo a hablar de qué es lo que vamos a ver aquí, qué es lo que vamos a evaluar? Lo primero que quiero que hagamos nosotros es una distinción entre los modelos de lenguaje, como los que nos ofrece OpenAI, Anthropic o Meta o qué sé yo, y las aplicaciones que nosotros generamos utilizando estos modelos de lenguaje. Yo los llamo LLM Powered Applications o aplicaciones potenciadas con LLMs. Los modelos que ofrecen estas empresas, ya sean comerciales o open source, son en definitiva una maravilla tecnológica, que llevan detrás de sí muchísima ingeniería, ¿no? Toda esta parte de aquí lleva muchísima ingeniería. Sin embargo, para nosotros a final de cuentas son hasta cierto punto unas cajas negras. La gran ventaja de estas cajas negras es que nosotros las podemos integrar en nuestras aplicaciones, como por ejemplo en esta del lado izquierdo, de forma directa. Pero nosotros no simplemente integramos estas LLMs y dejamos que el usuario haga la llamada al modelo directamente, sino que a veces lo integramos con nuestros propios sistemas. Nuestras aplicaciones potenciadas por LLMs son más que el modelo de lenguaje que nosotros estamos utilizando. Podemos nosotros llegar a tener llamadas a múltiples modelos, por ejemplo, podremos tener 2, 3, n llamadas a múltiples modelos. Podemos tener nosotros llamadas a bases de datos, un poco de lógica de nuestra aplicación y todo esto está orquestado por ya sea por un framework o por LangChain o qué sé yo. Entonces nuestro sistema es un poquito más complejo que simplemente hacer una llamada a una petición HTTP o un modelo, perdón. Entonces quiero que exista esta diferencia. ¿Por qué esta diferencia es importante? Porque bueno, en esta clase yo les voy a estar hablando de cómo probar este tipo de aplicaciones, las que nosotros hacemos. En particular los componentes con los que interactúan las LLMs se pueden probar también. Pero en este video no hablaré de esa parte. Ahorita les voy a decir de qué es lo que voy a hablar. Pero lo que quiero que quede claro es que en este video vamos a hablar de aplicaciones potenciadas por LLMs.
Porque a final de cuentas nosotros ya sabemos que tanto OpenAI, Anthropic o Meta ya evaluaron a sus modelos. Ya nos dieron ciertas métricas, ciertos resultados que nos dicen a nosotros es que este modelo es muy bueno, este modelo es mejor que el del vecinito de enfrente o este modelo es mejor que el de Meta, a través de estas cosas llamadas benchmarks. Si quieren un video sobre estos benchmarks, déjenmelo en los comentarios. Tengo algunas diapositivas que pudiera compartirles y hablar un poco más sobre qué tipo de evaluaciones se hacen, pero estas las podemos dejar de lado, porque nosotros sabemos que tanto OpenAI, Meta, Anthropic y otras empresas que nos ofrecen estos modelos ya hicieron esas evaluaciones. Entonces podemos confiar en que el modelo va a hacer lo mejor que pueda por sí, así como está solo. Pero obviamente nosotros queremos probar en nuestras aplicaciones, ¿cierto? Entonces quiero que quede claro. Ahora, una aplicación potenciada por LLM, como LLMs o modelos de lenguaje, como nosotros las hacemos, es no solamente el modelo, sino también es software tradicional, en donde nosotros estamos programando cierta lógica, ciertas transacciones, podemos integrarla inclusive dentro de nuestra aplicación móvil o dentro de una aplicación web. Entonces tenemos esta parte del software tradicional. A la vez también nosotros tenemos configuración, porque al modelo del lenguaje no simplemente le mandamos la petición del usuario por sí sola, ¿cierto? Sino que nosotros le mandamos un prompt, le configuramos la temperatura, le configuramos cuántos tokens queremos que nos devuelva. Entonces tenemos que una aplicación potenciada por LLMs no es solamente el modelo, sino es software tradicional más la configuración. Ahora, para culminar la introducción, quiero decirles que como sucede la gran mayoría de veces en este tipo de videos que yo hago, todo el código está absolutamente disponible para que ustedes lo descarguen. Todo el código que voy a ver aquí está en este enlace de acá. Ustedes visiten así, feregri.no, diagonal uk-blogs-rag, RAG. Y ahí van a poder acceder al código de forma completamente gratuita. Ustedes lo pueden descargar y utilizar en sus proyectos sin ningún problema. Y de nuevo quisiera hacerles la invitación a que se vuelvan miembros del canal. Si ustedes quieren hacerme preguntas en específico sobre estas diapositivas u otras o de otras clases que ya hemos visto en el pasado. Ahora sí, ¿qué les parece si vemos por qué evaluar? ¿Por qué es importante para nosotros probar una aplicación que utiliza LLMs? A lo primero que yo quiero hacer referencia es a las evaluaciones en el desarrollo de software. Si ustedes no están tan familiarizados o familiarizadas con el desarrollo de software, en este tipo de aplicaciones es común y es absolutamente necesario cuando nosotros queremos desarrollar un software de calidad, que nosotros tengamos una batería, un conjunto de pruebas para verificar que el comportamiento del programa se lleve a cabo tal y como nosotros lo estamos esperando. Además de que, como ya les decía, entonces para nosotros es muy importante tener estas pruebas para que nos aseguremos que que el programa se esté comportando como nosotros esperamos. Encima de todo, en Machine Learning, si ustedes no están tan familiarizados, es común, cada vez que nosotros estamos creando un nuevo modelo, es común evaluar su desempeño en datos para verificar que se esté comportando como nosotros lo esperábamos. Entonces, ¿por qué nosotros deberíamos esperar que con aplicaciones que integran lenguajes de modelo sea diferente la situación? Entonces, este es como que un gran motivo, ¿no? Si nosotros tenemos aplicaciones que tienen software tradicional, configuración, modelos de Machine Learning, ¿por qué sería diferente? ¿Por qué nosotros no necesitaríamos probarlos? Entonces, esa es la primera razón. Ahora, quiero mostrarles esta pequeña tabla. Esta tabla viene de un sitio que se llama Chatbot Arena, que es una tabla en donde muchas compañías ponen a sus modelos a pelear, entre comillas, uno contra otro. Y a final de cuentas nos da un ranking, en donde tenemos cuáles son los números 1, el número 3, en este caso porque hay un empate en primer lugar,
empate número 4. Y aquí tenemos, ¿no?, que a lo mejor el mejor modelo hasta el momento es el de OpenAI del Preview O1. Después tenemos ChatGPT 4.0, 4o y así sucesivamente. Entonces, estos modelos son muy buenos, como ya les había dicho. Los modelos de lenguaje que están en la actualidad publicados, ya sea gratuitos o comerciales, son extremadamente buenos. Pero quiero hacerles una pregunta. ¿Cuáles de estos textos prefieren ustedes? En este caso, yo le hice una pregunta a dos modelos. Uno, dentro de una aplicación de modelos que yo ya tenía, en donde es una aplicación como un chatbot para un gimnasio. Y por otro lado, le hice la misma pregunta a un modelo tal y como salen de la fábrica, por así decirlo. Le hice la pregunta directamente a ChatGPT. Y la pregunta fue, ¿cómo puedo cancelar mi membresía? Por un lado, tenemos que de un lado el modelo me dice que para cancelar una membresía que compró la semana pasada debes revisar los términos y condiciones del acuerdo. Ok, no es tan útil, ¿cierto? Simplemente me está dando información general. Me dice, por lo general necesitarás contactar directamente al proveedor del servicio y me da más información, pero todo extremadamente genérico. Mientras que por otro lado, un modelo que nosotros integramos ya dentro de una aplicación me puede responder un poco más adecuada a la situación, a mi producto, a mi compañía, ¿no? En este caso me dice que lamenta que quiero cancelar la membresía, que les entristecería verme partir, perdón. Y aquí me da un poco más de información contextual, ¿no? Que como compré la membresía hace solo una semana, aún puedo cancelarla dentro de un periodo de 14 días. Y me da información sobre cómo puedo cancelarla en la página web, o inclusive me dice que puedo hablar con un miembro del equipo. Y por otro lado, también me pide retroalimentación para ver qué es lo que este servicio hizo mal. Y a lo mejor me está tratando de convencer de no cancelar o me está pidiendo retroalimentación para que ellos puedan mejorar. Entonces, de un lado tenemos una aplicación bastante genérica y del otro lado tenemos una aplicación un poco más amigable, si ustedes quieren decirlo. A final de cuentas, sabemos que estamos hablando con un robot, pero de un lado me da información muchísimo más útil. Entonces, de nuevo, esta es otra motivación, porque nosotros ya sabemos que los modelos son cada vez mejores. OpenAI, Anthropic cada vez liberan y ponen en producción modelos súper buenos. Pero estos modelos no son buenos en nuestros datos, no son buenos en nuestra tarea específica y a veces no son buenos compartiendo el mismo tono o el mismo mensaje de nuestra empresa. Por eso es que nosotros queremos probar que los modelos están dando información que nosotros queremos que den, nuestros datos, que los modelos respondan las preguntas que nosotros queremos en nuestra tarea específica y que además tengan esa calidez, si ustedes quieren decirlo, o tenga ese toque de nuestra misma empresa, de nuestros mismos agentes, o a lo mejor si quieren tener un bot un poco más gracioso, un poco más serio, qué sé yo, lo pueden modificar y es ideal que ustedes tengan una forma de probar que el comportamiento del bot sea como ustedes lo están esperando. Entonces, esa es la segunda motivación. Queremos probarlos para garantizar que estén haciendo lo que nosotros les pedimos. Otra motivación es que nos ayudan a experimentar. ¿Cuántas veces no hemos estado nosotros jugando con el prompt para ver que nos respondan mejor? Si estamos trabajando con una aplicación RAG, podemos cambiar el chunk size, podemos cambiar el vectorizador, podemos cambiar un montón de cosas. Y a final de cuentas tenemos que probar y siempre lo hacemos, ¿no? Ejecutamos muchos prompts y vemos cómo nos responde y si nos gusta, pues bien, y si no, cambiamos el prompt. Entonces se vuelve un ciclo, ¿no? Además, como ya les dije, estas empresas están liberando nuevos modelos a cada rato. Entonces, si ustedes quieren probar el modelo más reciente de Anthropic, usualmente cambian el modelo que están ustedes llamando y ejecutan de nuevo estas pruebas, pero usualmente son pruebas manuales. Entonces llegamos a una situación como esta, ¿no? En donde nos metemos en un ciclo, en donde cambiamos el prompt, revisamos todo manualmente y nos damos cuenta de que, el prompt no hace lo que yo estaba esperando. Entonces de nuevo vamos a este ciclo. Y así infinitamente hasta que nos cansamos o hasta que obtenemos el prompt que nosotros deseamos. Y todo esto pues es cansado, ¿no? Es tedioso, es un esfuerzo manual. Y encima de todo, pues nos puede llegar a abrumar, ¿cierto? Además, me ha pasado ver en casos en el que el desarrollador o desarrolladora cambia el prompt
hace la publicación de la aplicación y pone a revisar a los expertos en la materia o los stakeholders, al dueño de la empresa. Y al dueño de la empresa no le gusta cómo responde el robot y de nuevo le regresa la bolita al desarrollador o desarrolladora. Entonces este ciclo se vuelve aún más tedioso. Entonces los evals nos van a ayudar a hacer este ciclo más corto, menos tedioso. Y finalmente, esta otra gran motivación es que nos ayudan a garantizar la calidad. Porque nosotros podemos ejecutar estas evaluaciones antes de lanzar ese nuevo prompt, esa nueva aplicación, esa nueva actualización. Porque si ejecutamos nosotros esta serie de evals, esta serie de pruebas, nos van a ayudar a encontrar errores antes de que sucedan en producción. Porque sí, errores suceden en producción con prompts o con preguntas que el modelo no estaba esperando. Y obviamente el beneficio, y este de nuevo es el gran motivador, es que nosotros vamos a tener una mayor calidad en el servicio que nosotros estemos ofreciendo a través de nuestra aplicación. Espero que estas sean buenas motivaciones y que les haya quedado claro cuál es la importancia de evaluar. Ahora, no solamente es evaluar por evaluar. Quiero hablarles de las diferencias entre lo que nosotros probamos usualmente en código tradicional, en software tradicional, y lo que nosotros estamos evaluando en software que incluye modelos de lenguaje. Las diferencias son un poco sutiles a veces y en otras ocasiones son muy marcadas. Por ejemplo, en el caso de las salidas. En software tradicional, nosotros usualmente tenemos una salida única y determinista. Esto quiere decir que a las mismas entradas vamos a obtener las mismas salidas. Mientras que los modelos de lenguaje y aplicaciones que las incorporan pueden llegar a tener múltiples salidas. Pueden tener diferentes respuestas que sean correctas. Esto se refleja en la consistencia, en donde el software tradicional tiene una consistencia extremadamente alta. Como ya les dije, una misma entrada nos va a dar una misma salida sin importar cuántas veces la ejecutemos. Mientras que un software que está potenciado por LLMs nos puede dar un sinnúmero de combinaciones de respuestas que a final de cuentas pueden estar correctas en determinado grado. Esto me lleva ahora a la correctitud. En software tradicional, usualmente las respuestas son ¿está correcto o incorrecto? Es una situación binaria. No hay medias tintas, no hay niveles, no hay gradientes entre las respuestas. Mientras que, de nuevo, cuando hablamos de LLMs, existe cierto gradiente, ¿no? Una respuesta puede ser excelente, puede ser buena, puede estar un poco bien, puede ser mala o puede ser lo peor. Entonces tenemos un cierto gradiente. Entonces esto nos añade un poco de dificultad. Para medir qué tan correcto está un sistema en software tradicional, podemos utilizar métricas tan sencillas. De nuevo, una respuesta es correcta o es incorrecta. Mientras que en software que utiliza LLMs, también este tipo de métricas va a depender de la aplicación. A lo mejor de nuevo estamos calificando qué tan bien está una respuesta y no necesariamente si es correcta o incorrecta. Entonces el tipo de métricas que nosotros vamos a utilizar depende de la aplicación. Y ahorita vamos a ver un poco más sobre estas métricas. Otra complicación que existe cuando nosotros hablamos de software tradicional contra software que utiliza LLMs es la explicabilidad. En software tradicional nosotros escribimos las reglas, entonces podemos explicar qué es lo que está sucediendo y por qué las cosas están sucediendo como tal. Y si hay un error, si hay un bug, nosotros podemos corregirlo. Fácil. Mientras que si estamos utilizando LLMs, obviamente no vamos a ponernos a tratar de debuguear qué es lo que está pasando dentro del modelo de OpenAI o dentro del modelo Llama o qué sé yo. Entonces la explicabilidad es bastante opaca. Y esto también impacta en la reproducibilidad de tanto de nuestras pruebas como de nuestros... cuando la aplicación, el modelo ya está allá afuera con el usuario. Entonces la reproducibilidad en el software tradicional es alta. Hay casos en los que es difícil reproducir errores, pero en general todo podemos reproducirlo. De nuevo, cuando nosotros estamos hablando de LLMs o de aplicaciones que utilizan LLMs, esto se vuelve un poco complicado. No es tan sencillo de llevar a cabo. Espero que estas diferencias hayan quedado claras y ahorita vamos a ver qué impacto tienen al momento de que nosotros evaluemos software que utiliza LLMs. Antes de entrar de lleno en las métricas y ver un poco de código, quiero hablarles de los requisitos, las cosas que nosotros necesitamos
para evaluar. Primero, quiero recordarles qué es lo que nosotros vamos a evaluar. Nosotros tenemos ya un sistema. Podemos tomar esto como todo nuestro sistema. Ya les había dicho que dentro de nuestro sistema pueden haber llamadas a bases de datos, a aplicaciones de terceros, una orquestación mayor a simplemente llamar un LLM. Esto todo nosotros lo vamos a poder agrupar y para los propósitos de este curso, de este video, lo vamos a agrupar dentro de esto que yo voy a llamar nuestra aplicación. Esta aplicación lo que va a hacer es recibir una interacción del usuario, ya sea una orden, una pregunta, una indicación o lo que sea. Esta interacción va a ser en forma de texto. Porque bueno, a final de cuentas para eso estamos utilizando los LLMs, ¿no? Para entender y generar texto. Esta interacción va a entrar a nuestro sistema y aquí la vamos a procesar, ya sea RAG o un chatbot o lo que ustedes quieran. Pero a final de cuentas nosotros vamos a entregarle una respuesta al usuario. Y para los propósitos de estas pruebas nosotros vamos a llamar esa respuesta como respuesta candidata. Entonces lo que nosotros vamos a evaluar es todo este sistema, digamos a un nivel alto. Una interacción, nuestro sistema y la respuesta candidata. Eso es lo que nosotros vamos a evaluar. No vamos a evaluar componentes independientes o internos de la aplicación, sino que vamos a evaluar todo como en un conjunto. Para evaluar, nosotros vamos a utilizar algo que vamos a conocer como respuesta de referencia. Esta respuesta de referencia la vamos a obtener de una interacción. De nuevo, esta interacción va a ser una pregunta, una orden, cualquier cosa, una indicación. Pero para obtener esta respuesta de referencia, nosotros vamos a utilizar y tenemos que conectarnos, si es que nosotros no somos un experto en la materia. Por ejemplo, si nosotros estamos tratando de generar un chatbot de soporte técnico, tenemos que contar a la mano con un experto que sepa de soporte técnico dentro de nuestra empresa. Si nosotros estamos hablando de una aplicación que genere resúmenes de publicaciones académicas, este experto en la materia va a ser tiene que ser una persona que sepa de cómo generar estos resúmenes de publicaciones académicas. Entonces, a esta persona la vamos a conocer como Subject Matter Expert o SME, por sus siglas en inglés. Y es extremadamente vital que esta persona esté a nuestra disposición. Porque usualmente este tipo de personas son las personas que a final de cuentas van a terminar utilizando nuestro sistema. Entonces es importante que ellos estén ahí desde el inicio. Nosotros vamos a presentarle a este experto en la materia la interacción. Una interacción que nosotros esperamos que suceda dentro de nuestra aplicación. Y vamos a obtener una respuesta que nosotros vamos a llamarla como respuesta de referencia. Recuerden que nosotros antes teníamos respuestas candidatas, que son las propuestas por nuestro sistema. Cuando obtengamos esa respuesta de un usuario experto, de un experto en la materia, la vamos a llamar respuesta de referencia o también la conocemos como respuesta experta. E inclusive hay lugares en donde ustedes la van a encontrar como la referencia dorada o golden reference. ¿Por qué dorada? Porque esta referencia vale literalmente, bueno, no literalmente, vale figurativamente oro. Porque sabemos que esa es la respuesta correcta o una respuesta correcta a la interacción que nosotros le presentamos. Y después, para que nosotros no estemos constantemente molestando al experto en la materia, podemos nosotros presentarle múltiples interacciones y obtener esas respuestas de referencia y simplemente guardarlas todas en un dataset, en donde nosotros vamos a tener la interacción y vamos a tener como respuesta o vinculada a esta interacción esa respuesta que nos dio nuestro experto, nuestro usuario experto. Aquí es en donde yo he visto que muchas empresas y muchos proyectos, inclusive me ha tocado a mí, ver que muchos proyectos fracasan o toman mucho tiempo en despegar del terreno, de la tierra, porque la gente cree que uno solamente puede agarrar un modelo de lenguaje, meterle toda la información que tiene nuestra empresa y de la nada va a resolvernos todos nuestros problemas.
porque no se dan cuenta de que es importante que la gente que va a utilizar el sistema esté involucrada desde el inicio. Ya sea que les dé a ustedes estas respuestas de referencia diciéndole, es que quiero que el modelo siempre salude informalmente. Entonces esa ya es una respuesta de referencia. O es que quiero que el modelo, en lugar de recomendarle cómo hacer bombas al usuario, le diga que no puede hacer eso. Entonces eso ya es una respuesta de referencia, es un comportamiento que nosotros queremos integrar en nuestra aplicación. Entonces no sean de ese tipo de desarrolladores, de desarrolladoras que creen que simplemente con tener un modelo de lenguaje y un montón de información ya se va a resolver el problema. No. Consíganse un experto en la materia que va a utilizar o que sabe de cómo es que ese sistema que ustedes van a crear debe funcionar. Yo sé que ustedes son muy buenos en la parte de programación y LLMs, pero no son expertos en absolutamente todo lo que hace su empresa o todo lo que hace el producto que ustedes quieren, a final de cuentas, mejorar con las LLMs. Entonces, no subestimen la gran ayuda que contar con un experto en la materia que les ayude a generar estas referencias doradas les va a brindar. Basta de hablar de expertos y demás. Entonces, ahora, la forma en la que nosotros vamos a comparar, a probar nuestras aplicaciones es que cuando nosotros ya tenemos este dataset de referencia con las respuestas de nuestro experto en la materia, lo que nosotros vamos a hacer es presentarle la interacción que nosotros queremos probar a nuestra aplicación y tomar su respuesta candidata. Y con la misma interacción, pero ahora utilizando la respuesta de referencia, ese golden reference, ese golden dataset, nosotros vamos a agarrar esa respuesta experta y las vamos a poner a pelear. Bueno, no a pelear, las vamos a comparar. Y vamos a comparar cómo es que una se compara con la otra y vamos a ver qué tan buena es la respuesta candidata cuando la comparamos con la respuesta de referencia. Y así es como vamos a evaluar. Así de fácil, así de sencillo. Tenemos respuestas ideales y simplemente vamos a ver qué tan buenas son las respuestas de nuestro sistema comparadas con las respuestas ideales. Ese es todo el truco de las evals. Y eso es todo lo que ustedes tienen que hacer. Ahora, ustedes podrían dejar de ver este video en este momento porque ya tienen el secreto, ya saben la respuesta correcta. Pero la siguiente parte yo les voy a enseñar cómo es que nosotros podemos evaluarlas ya utilizando métricas reales y un poco de código. Así que, ¿qué les parece si nos vamos a esa parte? Bien. ¿Cómo es que vamos a evaluar? Aquí les voy a hablar un poco de métricas y ya vamos a comenzar a trabajar un poco con código. Bueno, no un poco, aquí es donde vamos a meternos de lleno al código. De nuevo, recordarles que el código está disponible en este enlace en GitHub. Es totalmente gratuito. Si ustedes lo quieren utilizar, adelante, no tengo ningún problema. Lo único que les pido es que si lo utilizan o si lo comparten, dejen un comentario en este video de YouTube, le den un like, hagan todas esas cosas bonitas para que este video llegue a muchísimas más personas. Y de nuevo, si ustedes quieren tener una especie de, no me atrevería a llamarlo asesoría personalizada, pero sí prioridad al que yo les conteste preguntas con respecto a este u otros videos, los invito a que se suscriban al canal de YouTube, se vuelvan miembros y por ahí podemos platicar un poco más a fondo. Ahora, habiendo dicho esto, ¿qué les parece si hablamos de la primera forma de evaluar? Esta es una forma de evaluar bastante sencilla y a veces hasta suena un poco absurdo. Tenemos nosotros como primer nivel la evaluación basada en reglas. Estas reglas son bastante sencillas. Podemos nosotros revisar si la respuesta contiene palabras. Por ejemplo, si la respuesta de nuestro modelo contiene alguna palabra, alguna frase que nosotros no queremos que el modelo diga, simplemente revisamos que la respuesta no contenga eso. Por otro lado, si queremos revisar que la aplicación, que nuestro sistema no dé números telefónicos, números de tarjetas de crédito, que no dé correos electrónicos, que no dé información privada, nosotros podemos verificarlo utilizando expresiones regulares. Por otro lado, si nosotros queremos que nuestro sistema dé respuestas cortas, también podemos verificar que la respuesta no sea más larga que un número dado de caracteres, un número Y de caracteres. Entonces tenemos cosas súper sencillas como revisar si la respuesta contiene algo, si cumple con ciertos patrones de expresiones regulares o si tiene cierta longitud.
De nuevo, quiero recordarles que estas son pruebas que se hacen antes de que la aplicación se vaya a producción. Ustedes pueden poner estas pruebas en producción y tal vez tratar de reformular las respuestas al usuario si se dan cuenta de que contiene algunas de estas, pero eso ya es otro tema. Pueden hacerlo definitivamente, pero ese ya es otro tema. Yo les estoy hablando de que ejecuten estas pruebas antes de que esa aplicación, de que ese modelo se vaya a producción. Entonces, quiero que quede claro en eso. Quiero que quede claro ese aspecto. Ahora, ¿qué les parece si revisamos un poco código? Particularmente en relación a las evaluaciones basadas en pruebas. Supongamos que nosotros tenemos un resumen, tenemos una aplicación que genera resúmenes y tenemos este texto que habla de un laboratorio que se llama Laboratorio de Políticas y nos dice que el laboratorio estuvo experimentando con inteligencia artificial en el desarrollo de políticas con equipos a lo largo de todo el gobierno, ¿no? A través de muchos años y nos da ejemplos, ¿no? de que en 2019 hicieron algo con el Departamento de Transporte. Nos dice que en 2022 utilizaron inteligencia artificial para crear una visión del futuro, que en 2023 comisionaron la creación de la Agencia de Ecología, la Agencia de Inteligencia Ecológica, perdón. Y aquí nos dice un resumen, ¿no? Más bien nos da un texto. Esto lo extraje de una publicación de un blog del gobierno de Reino Unido. Y nosotros estamos creando una aplicación que genere resúmenes de textos. Entonces, por ejemplo, si nosotros le decimos al modelo, oye, quiero que me generes un resumen de este texto que tiene que ver con inteligencia artificial, pues una regla que nosotros podríamos imponer es que si el artículo del cual te estoy pidiendo un resumen contiene la palabra de inteligencia artificial, contiene la palabra GenAI o contiene la palabra AI, pues una muy buena regla sería verificar que el resumen contiene esas palabras. Entonces, imaginen ustedes que nuestro sistema lo vamos a llamar con esta función que se llama getResponse. Y en este caso, el prompt, lo que le estoy diciendo aquí es, dame un resumen del siguiente artículo. Y el artículo, pues es el texto que les estoy poniendo acá. Entonces, déjenme ejecutar esto de aquí. Y vamos a ver qué nos responde el sistema. Entonces aquí está, ¿no? Aquí me dice, este artículo discute las acciones o los experimentos del laboratorio de políticas a través de diversos sectores del gobierno. Y aquí me dice el resumen en una forma de lista, ¿no? Que en 2019 hicieron esto, en 2022 hicieron esto otro, en 2023 hicieron esto, bla, 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 bla. Pero yo quiero verificar que el resumen esté correcto de forma muy básica, checando que el resumen contiene el nombre de la empresa, contiene la palabra AI, contiene la palabra inteligencia artificial generativa y que además contiene la palabra gobierno. Entonces, si yo ejecuto esto, aquí estoy creando esta función donde dice checa que las respuestas esperadas estén ahí y lo único que hace es, por cada una de las palabras, en mis palabras esperadas, revisa que la respuesta contenga esa palabra. Y si no la contiene, con este hacer me va a decir que el modelo, la palabra tal no existe en la respuesta. Entonces aquí yo ya estoy realizando una verificación. Vamos a ver si yo cambio este response por algo que sea, vamos a ponerle aquí Pepe, pecas, pica, papas. Supongamos que nuestro modelo se volvió loco y en lugar de darnos un resumen, nos dio este trabalenguas, ¿no? Y si lo ejecuto, boom, error. Aquí me dice, ¿no? La palabra Policy Lab no está en la respuesta. Y ahí está. Esta es una evaluación así de fácil, así de sencillo. Es una evaluación basada en reglas. Ahora, supongamos que nuestro experto en la materia dice, ¿sabes qué? Los resúmenes no deben contener listas. Entonces, ¿qué les parece si nosotros agregamos una prueba que verifique precisamente eso? Que los resúmenes generados por nuestro modelo no contengan listas. Entonces lo que nosotros podemos hacer es, sí, cambiamos nuestro prompt. En este caso le estoy diciendo, dame un resumen corto del siguiente artículo, que sea máximo 2 oraciones que no tengan listas o citas. Entonces vamos a ejecutar este prompt
Y aquí está, nos da un nuevo resumen, ¿cierto? Porque le cambiamos el prompt. Entonces aquí están, me dice el resumen y como tal no me dio ninguna lista, no me dio ninguna cita, no me dio absolutamente nada. Más allá de lo que yo le pedí. Entonces si ahora nosotros verificamos que esta respuesta no contenga las palabras adecuadas, pues ahí está, ¿no? Me dice todas las palabras esperadas estaban en la respuesta. Pum, sin ningún problema. Ahora, para nosotros verificar que nuestra respuesta no contiene listas, pues podemos simplemente verificar que no contiene el número 1, punto y espacio, porque ese es un indicador de listas en el formato Markdown y así es como el modelo me está respondiendo. Entonces, si yo ejecuto este check con la respuesta número 2, con este nuevo prompt, aquí verificamos que nos dice que la respuesta no contiene listas. Por otro lado, si yo ejecuto este check con la respuesta número 1, en donde ustedes vieron que teníamos una lista, ahí está, error, me dice la respuesta contiene una lista. Y esto es gracias a esta función que se llama no sé cómo llamarlo, función, se me fue la palabra, pero con esta instrucción de assert, si esto en algún momento dado es falso, este check es falso, nos va a dar un error con este texto. Entonces es por eso que nosotros estamos viendo aquí que esta respuesta contiene una lista. Y así es como nosotros podemos ir agregando reglas y reglas y reglas para verificar que nuestros prompts estén haciendo lo correcto. Y si se dan cuenta, yo no tengo que estar ejecutando este código manualmente. Bueno, de hecho ahorita lo ejecuté manualmente, pero más adelante les voy a enseñar cómo es que nosotros podemos automatizar esto. Pero nosotros podemos ir agregando tantas reglas como nosotros queramos y a final de cuentas, si alguien cambia el prompt o si el modelo de OpenAI de repente cambia su funcionamiento, nosotros nos vamos a dar cuenta de estos cambios, de estas alteraciones a nuestro sistema a través de estas evaluaciones. Bastante fácil y sencillo, me atrevería a decir. Ahora, las respuestas basadas en reglas, las evaluaciones basadas en reglas son maravillosas, no me lo tomen a mal. Son rápidas, son fáciles de explicar. Si nuestro experto en la materia nos dice, oye, no quiero que el modelo escriba punto al final, podemos crear una regla y verificar que nuestro prompt hace lo que nosotros estábamos esperando. Y nosotros le podemos explicar a cualquier usuario que venga y nos diga, oye, ¿por qué esta prueba falló? Tan fácil y sencillo como leer el código, ¿no? Las evaluaciones basadas en reglas son fáciles de escribir y nos dan una respuesta binaria. El texto contiene o no contiene la palabra mágica. O el texto no contiene citas o sí contiene listas. Es sencillo, ¿cierto? Y las evaluaciones basadas en reglas son relativamente baratas. Aquí quiero que no se olviden que cada vez que nosotros estamos ejecutando estas evaluaciones, estamos ejecutando llamadas al modelo. Entonces, si ustedes están conectados al modelo de OpenAI o al modelo de Anthropic o al modelo de Amazon en Bedrock, qué sé yo, recuerden que ustedes están llamando a ese modelo. Entonces también tengan en cuenta sus costos. A final de cuentas, las evaluaciones basadas en reglas sí van a consumir esa llamada a la API de OpenAI o Anthropic, pero no van a gastar muchísimo más allá de eso. Se van a ejecutar súper rápido en su computadora, no necesitan gran procesamiento de cómputo, así que en ese sentido son baratas. Sin embargo, y todo tiene sus aspectos negativos, este tipo de pruebas son frágiles porque si algo cambia en el prompt se va a romper y a veces estas pruebas son muy inflexibles porque si nosotros no configuramos bien nuestro código, a lo mejor no ejecutamos esta toLower, ¿no? En donde toLower convierte las palabras a minúsculas. Pero si de repente no cambiamos este aspecto de las pruebas, de repente ya se volvió muy frágil, ¿no? Ya se va a romper y por una cosa que no tiene sentido. A menos de que mayúsculas y minúsculas sea algo importante en sus prompts, entonces ahí sí tendría un poco más de sentido. Otra cosa es que las evaluaciones basadas en reglas no toman en cuenta el significado del texto. Nuestro texto podría ser completamente incorrecto, no responder la pregunta del usuario. Pero si contiene las palabras mágicas, las que nosotros le especificamos, pues la prueba va a pasar, ¿cierto? Entonces también tengan en cuenta que este tipo de pruebas, no toman en cuenta el significado o el contexto.
Y además de que también podemos correr el riesgo de que estas evaluaciones basadas en reglas crezcan en complejidad, de que por ahí podemos tener una regla que sea que no comience con mayúscula, que siempre salude al usuario, que contenga esta palabra, que no contenga esta otra, que contenga listas, que no contenga más de 2 párrafos. Entonces podemos nosotros crear una gran batería de pruebas que a final de cuentas sí son baratas, son fáciles de escribir, son fáciles de entender, pero la complejidad puede crecer. Entonces tenemos que tener mucho cuidado. Entonces eso fue evaluaciones basadas en en reglas. Ahora, ¿qué les parece si hablamos de algo que a algunas personas les va a sonar muy familiar? Hay ocasiones en las que nosotros podemos utilizar métricas del Machine Learning tradicional. Iba a decirlo en inglés tradicional. Por ejemplo, cuando nosotros estamos utilizando un modelo de lenguaje para clasificar texto o tareas similares a la clasificación, podemos utilizar estas métricas que nosotros ya conocemos, o tal vez no las conozcan, pero si no están familiarizados con Machine Learning. Pero si no, pónganle paréntesis aquí y ahorita regresamos a un poco más de texto o de información que no requiera conocimiento de Machine Learning. Nosotros podemos utilizar precisión, exactitud, recall. Sí, estamos utilizando nuestro modelo de Machine Learning para realizar clasificación de texto. Y para esto también tengo un ejemplo. Imagínense que, de nuevo, nosotros tenemos un modelo vamos a utilizar un LLM para clasificar texto. Por ejemplo, en este caso, nosotros estamos tratando de clasificar artículos. En este caso tenemos un artículo acerca de la educación. Entonces nosotros tenemos el texto del artículo. En este caso aquí nos dice, ¿no? Ofsted has announced, esta Ofsted es una asociación que se encarga de darles ratings o calificaciones a las escuelas en el Reino Unido. Entonces aquí nos dice, ¿no?, que anunció cambios a la inspección de escuelas para reducir la presión en los maestros y en los líderes escolares. Obviamente este texto tiene que ver con la educación. Y como tal, pues nosotros le vamos a decir a nuestro modelo de Machine Learning, a nuestro modelo de lenguaje, le vamos a decir, oye, tengo este texto, quiero que tú me digas si este texto pertenece a educación o pertenece a música o pertenece a inteligencia artificial, a comida o qué sé yo. Entonces este es nuestro prompt. Nuestro prompt simplemente le estamos diciendo, oye, clasifica el siguiente artículo en una de las siguientes categorías: inteligencia artificial, música, comida, educación. Y también le decimos, si el artículo no es de ninguna de esas categorías, clasifícalo como desconocido o unknown. Por último, le estamos diciendo, no me des explicaciones, ningún otro texto, solamente quiero la categoría. Entonces, recuerden que este getResponse es nuestra llamada a nuestro sistema. En este caso, getResponse es una llamada directamente al modelo de Machine Learning, pero recuerden que estamos tratando de evaluar un sistema completo. Este getResponse puede ser ese sistema completo. Nosotros ejecutamos esta evaluación. Este prompt por cada uno de los casos de prueba. Ahorita les puedo mostrar estos casos de prueba. Y obtenemos las clasificaciones que nos dio ya nuestro sistema potenciado por LLMs. Entonces déjenme mostrarles aquí cuáles son los casos de prueba, ¿no?, que nosotros tenemos. Teníamos un artículo acerca de inteligencia artificial, un artículo acerca de música, un artículo acerca de educación, 2 artículos acerca de comida y un artículo desconocido. Entonces nosotros mandamos esta información al modelo de lenguaje y nos dio como resultado estas respuestas, ¿no? Inteligencia artificial, educación, comida, educación y desconocida. Y ya que nosotros tenemos estos resultados, podemos calcular la precisión, la exactitud, la accuracy. Y este resultado nos va a dar una métrica que nosotros ya conocemos. Sabemos que la accuracy, entre más cercano esté a 1, pues va a ser mucho mejor, ¿no? En este caso nos dio 0.66 de accuracy porque se equivocó en unas cuantas categorías. Déjenme mostrarles aquí cuáles son. Expected categories. Estas son las que nosotros estábamos esperando. Expected categories. Y estas de acá abajo son las que nuestro modelo de lenguaje, nuestro sistema, clasificó los artículos. Entonces aquí está inteligencia artificial, correcto.
music está incorrecto porque ese artículo era sobre música y aquí me lo dio como educación. Y por otro lado también clasificó mal este de comida y de educación. Entonces lo que nosotros podemos hacer en este momento es ir a mejorar nuestro prompt y volver a ejecutar las pruebas. A final de cuentas, así es como nosotros vamos a utilizar métricas de Machine Learning tradicional para ciertos casos. Ahora espero que esta parte haya quedado claro. Y para que solidificarlo un poco más, vamos a hablar de las ventajas y las desventajas. La gran ventaja es que definitivamente son métricas conocidas para aquellas personas que están familiarizadas con Machine Learning. La gran desventaja es que solamente funcionan para problemas de clasificación cerrados, cuando ustedes quieren clasificar textos en determinadas categorías. Y bueno, no solamente sirve para clasificar textos en artículos en categorías, ¿no? De educación, comida y qué sé yo. He visto muchas empresas que están tratando de utilizar modelos de lenguaje para clasificar los tickets que reciben y enrutarlos a los departamentos adecuados. Por ejemplo, tickets de soporte, si a lo mejor algunos van al área de cobro, otros van al área de soporte técnico, otros van al área de finanzas y así sucesivamente. Entonces, este tipo de problemas, este tipo de modelos de lenguaje se pueden evaluar utilizando métricas de Machine Learning tradicional. Ahí está, otro tipo de métricas. Ahora, dejando de lado un poco esta parte del Machine Learning y métricas, hay otro tipo de evaluaciones que nosotros podemos realizar. Y este tipo de evaluaciones son métricas estadísticas. Estas métricas estadísticas nos van a permitir evaluar texto abierto, texto que no sea una clasificación, sino a lo mejor si tenemos un sistema que se puede permitir ser un poco más creativo, es cuando nosotros podemos utilizar estas. En particular, yo les voy a dar ejemplos de una métrica que se llama Roach y otra métrica que se llama Blue. Cada una de estas tiene su significado, si quieren ustedes los pueden investigar por su cuenta, pero lo importante es que yo les quiero decir es que estas métricas funcionan partiendo el texto en subsecuencias, estos famosos n-gramas. De nuevo, por eso les hablaba que era importante que ustedes vieran el otro video, porque en ese video les hablo de qué son los n-gramas. Entonces, pero en esencia, si ustedes quieren seguir viendo este video, les voy a explicar de qué se trata. Este texto, el texto de referencia, lo partimos en pequeños cachitos de texto y después nosotros vamos a comparar el texto, la respuesta candidata con la respuesta de referencia, comparando cada una de estas subsecuencias. A final de cuentas, y para no hacer esta explicación tan larga, tanto Roach como Blue nos van a dar una medida entre 0 y 1, en donde 1 es una coincidencia total, en donde tenemos que esa respuesta es exactamente igual, letra por letra, a nuestra referencia. Ahorita van a ver que este tipo de métricas también tiene problemas, pero a final de cuentas también la podemos utilizar para darnos una pequeña semblanza de qué tan bien está nuestra aplicación que utiliza LLMs. Entonces vamos a ver código, Blue and Roach. Entonces lo que nosotros tenemos aquí es de nuevo exactamente la misma tarea que les presenté en el ejemplo inicial, un artículo y después nosotros queremos generar un resumen de ese artículo. Eso es lo que hace nuestro sistema de potenciado con una LLM. Recuerden que nosotros le pedimos a un usuario experto que nos diera un resumen de ese artículo para después nosotros corroborar y comparar más bien la respuesta de nuestro sistema con esa referencia dorada. Entonces, supongamos, y aquí lo estoy haciendo para ahorrarme dinero, pero ustedes lo que tienen que hacer es a cada vez que hagan un cambio llamar al modelo de OpenAI o de Anthropic o a su modelo de lenguaje para generar estas respuestas. Aquí lo que yo hice fue generarlas una vez y guardarlas, pero obviamente si ustedes hacen esto pues como que perdería el propósito, ¿no? Porque lo que ustedes quieren hacer y lo que ustedes tienen que hacer es estar llamando constantemente al modelo para verificar que las respuestas sean las más recientes, ¿no? Con su prompt, con todas esas partes que ustedes le añadieron a su aplicación. Entonces, volviendo al código, tenemos la respuesta de referencia, en donde este es el resumen que nos dio el experto.
Teníamos que el laboratorio de políticas ha explorado el uso de inteligencia artificial para el desarrollo de políticas a través de varios proyectos del gobierno, y nos da ejemplos, ¿no? Por ejemplo, mejorar el proceso de consulta al momento de tomar decisiones, tratar de ver el futuro de la planeación urbana, inclusive ayudar en la toma de decisiones, ¿no? Y tenemos 4 respuestas candidatas, de nuevo de 4 modelos diferentes o de 4 sistemas diferentes. Y les puedo decir que las respuestas 1, 2 y 3 son muy similares a lo que nosotros estamos esperando. Mientras que la respuesta número 4 es terrible, porque aquí nos dice, se inventa cosas, ¿no? Nos dice que el laboratorio de políticas está utilizando inteligencia artificial para reemplazar humanos en el proceso de decisiones, para crear sistemas automáticos que tomen decisiones claves sin recibir ninguna información, ningún consejo tanto de políticos o el público. Y obviamente este texto es completamente erróneo y no tiene nada que ver con, primero, el artículo que nosotros teníamos acá arriba, y no tiene nada que ver con la información que nos dio el usuario experto. Entonces, cuando nosotros calculemos las métricas, quiero que tomen eso en cuenta. Tanto el modelo 1, 2 y 3, las respuestas de estos sistemas son más o menos correctas, están más o menos bien, mientras que la número 4 es completamente errónea. Para utilizar una métrica como Blue, ustedes necesitan instalar el paquete de NLTK. Inclusive lo tengo por aquí en los archivos que ustedes van a encontrar en GitHub. Por cierto, en cuanto ustedes lo descarguen, van a encontrar una carpeta que se llama Evals Class. Ahí es en donde están todos estos notebooks que ustedes van a poder acceder. Y después tenemos el archivo requirements.txt con los requerimientos, con las bibliotecas que yo estoy utilizando, si les interesa. Por otro lado, también está este archivo que se llama .env con las llaves de Anthropic o de OpenAI. En este caso, no se preocupen, voy a eliminar estas claves después de que haga este video. Simplemente quiero mostrarles que ustedes deben crear este archivo .env en el repositorio. Bueno, habiendo ya dándoles yéndome por esta tangente para que ustedes puedan ejecutar este código, ¿qué les parece si ejecutamos el código? Entonces importamos SentenceBlue y llamamos a SentenceBlue con la referencia y la comparamos con la referencia misma, simplemente porque quiero mostrarles que cuando nosotros comparamos textos exactamente iguales, el resultado es 1. Y si obtenemos un resultado de 0 es porque el texto no tiene absolutamente nada de similitud en cuanto a estas subsecuencias. En cuanto al texto, de un texto se parece a otro, al menos en las palabras escritas que contiene, no en el significado. Porque SentenceBlue todavía no nos ayuda a evaluar el significado. Ahorita lo vamos a ver en las desventajas. Por otro lado, cuando yo calculo Blue en cuanto a la respuesta dorada con el primer resumen, pues vemos que nos da un .27. Cuando lo comparo con el segundo resumen, nos da .09. Cuando lo comparo con el tercer resumen, aquí me dice que este es un número súper pequeño, es realmente 0. Entonces esta respuesta nos está diciendo que no tiene absolutamente nada que ver un texto con el otro, cuando a pesar de que ya les dije que sí tienen que ver. Entonces ahorita vamos a ver que esta es una desventaja de Blue. Por otro lado, en el caso del número 4, el resumen número 4, tenemos que de nuevo, este me dio un resultado súper bajo. Aquí tenemos 1.75 elevado al 10, multiplicado por 10 a la menos 78. En realidad este es 0. Entonces lo que tenemos aquí es que a veces este Blue nos da números muy pequeños, pero los podemos nosotros aún así utilizar para verificar que las respuestas sean textualmente similares a lo que nosotros estábamos esperando. Obviamente esto puede ser importante para algunas aplicaciones en las cuales queremos respuestas muy similares, o puede ser absolutamente basura e inútil para otras aplicaciones donde nosotros queremos que la respuesta sea más creativa, y para esas tenemos otras alternativas, no se preocupen, vamos a verlas.
Por otro lado, existe esta métrica que se llama Roach. Es muy similar a Blue en el sentido de que también descompone el texto en subsecuencias y compara qué tan similares son un texto contra el otro. En este caso, para utilizarlo, vamos a importarlo del paquete que se llama Roach Score. Vamos a importar un Roach Scorer y vamos a crear el objeto. Y, por ejemplo, déjenme mostrarles qué es lo que sucede cuando nosotros comparamos la referencia contra la referencia misma y obtenemos un resultado perfecto de 1. Tanto... bueno, Roach son diferentes, una familia de métricas. Tenemos Roach 1, Roach 2 y Roach L. A final de cuentas, ustedes van a utilizar la que ustedes encuentren más útil para su sistema, la que les dé resultados más confiables. Entonces, ya saben, pero en cualquier momento, sea cual sea la situación, el resultado más cercano a 1 es el mejor. Por ejemplo, si comparo el primer resumen con la referencia, tengo que aquí tenemos un resultado de .71, .65, .68. Usualmente ustedes pueden confiar simplemente en la precisión, pero de nuevo, ustedes revisen cuál es la métrica que les va a servir más, porque aquí no hay una sola regla que yo les diga utilicen Roach 1 y utilicen Recall. No, esto va a depender de que ustedes comparen los textos y determinen cuáles son los valores más adecuados o cuáles son las métricas que ustedes van a utilizar. No hay una solución, hay que hacer el trabajo. Por otro lado, si comparamos el resultado 2 y el resultado 3, aquí vemos que el .71, la respuesta 1 aún sigue teniendo un poco más de preferencia, ¿no? Porque aquí tenemos .53, .58 y vamos a ver qué tan mal o qué tan jodido está nuestro resumen número 4, que como yo ya les dije, este no tiene absolutamente nada que ver con el resumen. Aquí tenemos que obviamente este nos da un resultado muchísimo menor. Y nos dan un resultado muchísimo menor a lo largo de todas las métricas. Si ustedes se dan cuenta, .36, .13, .26. La forma en la que ustedes van a integrar este tipo de sistemas es obteniendo esas precisiones y colocando un umbral que ustedes van a determinar con su experto en la materia. Si ustedes quieren decir, ok, quiero que mi sistema me dé error si el Roach Precision en Roach 1 es menor a 60, pues ponen ese umbral y ejecutan esta batería de pruebas. Y así es como se van a dar cuenta ustedes de que su sistema está haciendo las cosas bien o las está haciendo mal. Pero a final de cuentas, ustedes pueden utilizar tanto Roach como Blue como una forma de medidas estadísticas para verificar que sus modelos de lenguaje o sus sistemas utilizando modelos de lenguaje estén haciendo las cosas correctas. Obviamente, también tanto Roach como Blue tienen sus ventajas y sus desventajas. La primera ventaja que tienen tanto Blue como Roach es que son métricas ampliamente establecidas. Son conocidas, tienen años con nosotros y son métricas que son muy populares en el mundo del procesamiento del lenguaje natural. Las LLMs en particular no suelen utilizarlas para tareas que son muy abiertas o muy creativas, pero cuando ustedes tienen un tipo de respuestas o de chatbots o de sistemas que tienen que dar respuestas muy parecidas o muy fijas, muy estrictas, pueden utilizarlas. Son fáciles de calcular, no les expliqué el cálculo, pero lo pueden encontrar en internet, es muy sencillo, son algoritmos también muy sencillos de entender. Nos dan una evaluación cuantitativa. Ustedes vieron que nos dan como resultados números. No nos dicen, no, esto está muy bien, esto está muy mal. No, nos dan números y ya después nosotros los interpretamos como nosotros queremos. Una de las grandes desventajas, sin embargo, es que no toman en cuenta el significado del texto. Ya les dije yo que tanto Blue como Roach lo único que hace es partir el texto en palabras y tratar de comparar qué tanto se parece una frase con otra, tomando en cuenta las palabras que contiene. De nuevo, no importa si nuestro modelo de lenguaje, nuestra aplicación decidió utilizar sinónimos. Si utilizó sinónimos, estamos tostados, porque las palabras no van a ser similares, entonces tanto Roach como Blue nos van a dar un 0. No nos va a dar información, no nos va a decir que nuestro sistema es correcto.
Precisamente esto es lo que les digo, ¿no? Penalizan el uso de sinónimos y paráfrasis. Si nosotros le decimos nosotros tenemos un sistema que le decimos, oye, genérame este texto, pero no les damos como una guía fuerte de cómo queremos que lo genere, entonces vamos a estar un poco en el lodo, ¿no? Porque este Rouge o Blue no nos va a dar absolutamente nada de utilidad. Y de nuevo, no consideran el contexto, simplemente son métricas que comparan un texto contra el otro. Y hasta ahí está, se acabó, no hay más. Pero no todo está perdido, porque hay otro tipo de evaluaciones que vamos a ir viendo cómo es que toman muchísima más relevancia y van a tomar en cuenta el contexto. Y además son bastante útiles y fáciles de entender. La métrica de la que les estoy hablando, o el tipo de evaluación, es la de similitud de vectores. En este caso, nosotros podemos utilizar un modelo que genere embeddings, estos vectores que nosotros podemos comparar. Entonces lo que nosotros vamos a hacer es convertir a vectores, a estos embeddings, las respuestas que nos da nuestro sistema y la respuesta de referencia, esa respuesta dorada de nuestro experto, a vectores. Y una vez que ya tenemos esos vectores, por ejemplo, supongamos que esta es la respuesta de referencia y esta es la respuesta candidata, podemos comparar la distancia entre estas dos respuestas. Y si la distancia entre estas dos respuestas es pequeña, pues ya está, ¿no? Nuestro sistema dio una respuesta similar a la que nosotros estábamos esperando, a la que nuestro experto nos dio. Es bastante intuitivo, bastante sencillo de entender, pero de nuevo, ustedes necesitan conocer embeddings para poder utilizar y entender este tipo de evaluación. ¿Qué les parece si vemos el código relacionado a esa tarea? Es este que se llama Cosine Similarity. De nuevo, el ejercicio es exactamente el mismo. Tenemos un artículo del cual nosotros queremos generar un resumen. Y aquí está tanto la respuesta de referencia como la respuesta, digamos, de 3 diferentes modelos o de 3 diferentes prompts o de 3 diferentes sistemas. De nuevo, quiero recordarles que estas 3 respuestas, las del modelo 1, modelo 2 y modelo 3, son respuestas correctas. En diferente grado, pero son respuestas correctas. Mientras que la respuesta número 4 es terrible, es lo peor. Lo que vamos a hacer nosotros es primero generar embeddings para tanto la respuesta dorada, la respuesta de referencia, como para las otras 4 que nosotros tenemos. Y para esto yo voy a utilizar del paquete Sentence Transformer. De nuevo recuerden que todos los requerimientos están en el requirement.txt. Y voy a utilizar este modelo que se llama Paraphrase Multilingual Empty Net Base versión 2.0. Ustedes pueden utilizar el modelo de OpenAI, que también les permite generar embeddings, o el modelo de Amazon, qué sé yo. Pero a final de cuentas, ustedes necesitan tener un modelo que genere embeddings. Y una vez que nosotros ya tenemos ese modelo, podemos generar embeddings para nuestra respuesta de referencia, para todas nuestras respuestas candidatas, incluyendo la peor. Y después podemos utilizar esta función que se llama Cosine Similarity de Scikit-learn, que nos va a generar números. Y esos números van a representarnos la distancia entre vectores. Siempre estoy comparando la respuesta de referencia con la respuesta candidata. Y aquí es en donde podemos ver que gracias a que estos embeddings han sido entrenados correctamente, podemos ver que la medida de similitud, he estado hablando de distancia y distancia, pero en realidad la distancia entre más pequeña, mayor similitud. Y en este caso el cosine similarity, entre mayor sea el cosine similarity, menor va a ser la distancia. Entonces nosotros estamos buscando aquí métricas o valores cercanos a 1. Entonces tenemos que para el modelo 1 la similitud es casi 97% o 97%. Para el modelo 2 es 96.3. Para el modelo 3 es 95.76. Mientras que para la respuesta peor es 0.79. Entonces aquí lo que nosotros podemos hacer es tomar estos valores y de nuevo establecer un umbral.
Si nuestro modelo nos da una respuesta que sea menor a 90 de similitud, pues es un error, ¿no? Lo podemos considerar como algo malo, algo terrible. Y podemos hacer esto para un montón de respuestas. Recuerden que en este caso estamos utilizando similitud de vectores y estamos dependiendo de un modelo que genere embeddings. Ahorita lo vamos a ver en la parte de ventajas y desventajas. Pero espero que haya quedado clara la idea de utilizar embeddings para comparar respuestas. Recuerden que en cualquier momento ustedes pueden dejarme un comentario en la caja de la descripción y trataré de resolverla. Espero que hasta el momento todo vaya quedando muy claro y vaya viéndose la intención de evaluar y cómo es que nosotros lo podemos hacer. Ahora, hablando de las ventajas de la similitud de vectores, tenemos que ahora ya estamos capturando la similitud semántica. No solamente estamos comparando palabra por palabra o si las respuestas se parecen en cuanto a texto escrito. No, ya estamos tomando en cuenta la similitud semántica. Esto ya significa que nuestras respuestas ya pueden utilizar sinónimos, ya pueden hacer paráfrasis, ya es más comprensivo este tipo de pruebas. Y además ya es nuestro sistema, nuestra batería de pruebas ya es menos sensible a las variaciones al momento de la salida. Entonces son grandes ventajas, ¿cierto? Pero ahora estamos dependiendo de la calidad del modelo de embeddings que nosotros utilicemos. Podemos nosotros utilizar modelos muy poderosos o modelos relativamente débiles, como el que yo estoy utilizando en este caso, pero a final de cuentas estamos introduciendo una dependencia en ellos en nuestro sistema. Requiere de ser calibrada porque de nuevo nos da números, sí, pero nosotros tenemos que definir cuál es el umbral correcto. No nos va a decir esto está bien o esto está mal. Nos va a dar un número y nosotros vamos a determinar en qué punto está bien o en qué punto está mal. Y en un momento dado, si nuestro sistema que nosotros estamos tratando de crear es muy... lo estamos haciendo para que sea muy creativo, puede que nos penalice respuestas novedosas, pero que aún así sean válidas. Entonces también tienen que tomar en cuenta esto. Aquí se me olvidó agregar una desventaja, que si ustedes están utilizando un modelo de embeddings de alguien más, por ejemplo el de OpenAI o Anthropic, obviamente ustedes van a tener que pagar por generar estos embeddings. Entonces también tengan en cuenta esto en las desventajas o ventajas si utilizan un modelo local como yo lo hice en mi aplicación. Y ahora nos estamos acercando a las evaluaciones supremas. Las maravillas, las maravillosas, como algunas personas en mi trabajo les llaman. Porque, si ustedes no lo sabían, podemos utilizar otro modelo de lenguaje como juez, que nos ayude a calificar las respuestas de nuestro sistema que utiliza un modelo de lenguaje. Literalmente se trata de eso. Nosotros vamos a utilizar un modelo para evaluar el resultado de otro. Nosotros tenemos que crear ahora prompts en donde solicitamos una evaluación, ya sea cualitativa o cuantitativa, para nuestras respuestas comparadas con la respuesta dorada, con la referencia. Y bueno, nosotros podemos ahora evaluar otros aspectos, ¿no? Podemos decirle, oye, si esta respuesta es tóxica, dame una calificación mala, si esta respuesta es relevante, dame tal calificación. A final de cuentas, estamos interactuando ahora con otro modelo de lenguaje. Déjenme mostrarles el ejemplo que yo tengo preparado para ustedes. De nuevo, volvemos al mismo problema. Tenemos un texto, queremos generar un resumen. Y aquí yo ya generé estas respuestas para no hacer llamadas múltiples a un modelo de lenguaje y que me cobren una cantidad muy pequeña de dinero. A decir verdad, habré gastado como menos de $2 en crear esta clase para ustedes. Pero no quiero estar pagándole a Anthropic o a OpenAI cada vez que haga esto. Así que recuerden, ustedes sí tienen que hacerlo. Y yo lo hago cuando estoy generando un sistema de este tipo porque quiero que funcione, ¿cierto? Pero en este caso se trata de una clase y a final de cuentas es un ejemplo que funciona con o sin llamar a OpenAI yo directamente. En sus aplicaciones, recuerden, sí
llamen a OpenAI, Anthropic, a su modelo de lenguaje cada vez que ejecuten estas pruebas. Pero bueno, volviendo, para no irme en tangentes y que este video dure una eternidad. Tenemos aquí de nuevo nuestra respuesta de referencia, esta respuesta dorada. Y tenemos ahora solamente dos respuestas candidatas que son buenas y una respuesta tercera que esta es malísima. Ya les había yo dicho que esta no tiene absolutamente nada que ver con el texto y es completamente errónea con respecto al resumen que nosotros en realidad estamos esperando. Ahora, como ya les dije, nosotros vamos a utilizar a otro LLM. Usualmente lo que se recomienda es que ustedes utilicen un modelo más poderoso al que ustedes están utilizando dentro de su aplicación para evitar sesgos o para evitar que el modelo favorezca sus propias respuestas. Pero en este caso yo estoy utilizando exactamente el mismo modelo. Pero de nuevo, lo que se recomienda es que ustedes utilicen un modelo diferente y preferentemente uno que sea mayor o que sea mejor en las evaluaciones, estos benchmarks que publican las compañías, para que sus respuestas, para que sus, ¿cómo podría decirlo? El juicio que nos dé estos modelos sea un poco más mejor, valga esa expresión. Pero déjenme mostrarles. Nosotros tenemos que crear un prompt. En este prompt yo le estoy diciendo al modelo, eres un experto evaluando la calidad de resúmenes. Te voy a dar un resumen de referencia y un resumen generado. Tienes que evaluar la calidad del texto del resumen generado basándote en la referencia que te estoy dando y quiero que me des un resultado entre 1 y 10. Ahora, también quiero que me des una explicación para tu calificación. Y por último, quiero que me des tus resultados en este formato JSON. Quiero que me des un score, el número y la explicación, el texto. Y aquí ya le estoy diciendo, no, la referencia es esta y el resumen generado es este otro. Y por último le estoy diciendo otra vez dentro del prompt, le digo, yo quiero que me des JSON y solamente JSON. Recuerden que esto es un modelo de lenguaje a final de cuentas, entonces tenemos que hacer nuestro prompt para que pueda interpretarlo y nos diga cuál es responda como nosotros queramos, ¿no? A final de cuentas terminé con este prompt ya con los textos reemplazados. Aquí le estoy diciendo exactamente las instrucciones que les acabo de decir. Le estoy diciendo el formato, pero aquí ya le estoy diciendo, oye, este es el resumen de referencia y este es el resumen generado. Y vamos a ejecutarlo a ver qué sucede, ¿no? Recuerden que aquí yo ya estoy llamando a un LLM directamente. Y cuando yo comparo la respuesta del modelo número 1 con la referencia, veo aquí que la clasificación que me dio es 9. Y aquí me dice, ¿no? La explicación es que el resumen generado representa exactamente o precisamente los puntos clave en el resumen de referencia, ¿no? Con pequeñas diferencias. Me dice aquí que menciona correctamente la exploración de Policy Lab en proyectos del gobierno. Y me dice que la pequeña variación es que Future Urban Planning, planeación del futuro urbano, lo describió como revisando el futuro de las comunidades locales. Y aquí inclusive me dice, ¿no?, que esta pequeña variación mantiene la esencia de la idea mientras utiliza diferentes frases. Y aquí me da más explicación. Y esto es excelente, ¿no? Porque me da explicación de qué es lo que estuvo bien. Y ahorita vamos a ver qué es lo que estuvo mal con otro resumen. En este caso, yo le estoy pidiendo al LLM que evalúe la respuesta correcta con la respuesta incorrecta, con la malísima, ¿no? Y vamos a ver qué me da de resultado. Y boom, aquí está, ¿no? La respuesta del score es 2. Entonces de 0 a 10 me dio un número 2. Y aquí me dice que la explicación es que el resumen generado no representa el contenido del resumen de referencia, ¿no? Mientras que la referencia indica que el Policy Lab ha estado explorando inteligencia artificial para ayudar en políticas de desarrollo de políticas. El resumen incorrectamente menciona que inteligencia artificial está siendo utilizada para reemplazar la decisión humana y demás, ¿no? Me da la explicación de por qué la respuesta es incorrecta. Y esto pues es algo tremendo, ¿cierto? Porque pues ya tengo una calificación y la calificación es más o menos
¿cómo podría decirlo? Constante, no constante, sino correcta con respecto a lo que yo estoy esperando, ¿no? Una respuesta mala le di una calificación de 2 y una respuesta muy buena le di una calificación de 9. Entonces yo ya puedo utilizar estos números para evaluar que también está funcionando mi sistema de LLMs. Entonces, LLMs como juez es otra forma de medir el desempeño. Obviamente tiene sus ventajas y son muchísimas porque tenemos una evaluación más variada, más contextual. Tenemos capacidad para evaluar respuestas abiertas. Tenemos mayor criterio de evaluación porque la está haciendo un modelo de lenguaje y podemos mandarle tanto texto como texto tan variado como nosotros queramos. Capturas sutilezas en el lenguaje. Ustedes se dieron cuenta que ahí inclusive me dijo, oye, cambié esta frase, pero a final de cuentas significan lo mismo, lo cual es excelente. E inclusive podemos evaluar sistemas que no tengan referencias. No vimos esta parte de de evaluar sistemas sin referencias, pero también lo podemos hacer con LLMs. En este caso, para este pequeño curso no es tan relevante, pero es una opción. Obviamente tienen sus desventajas, porque ahora nosotros ya introducimos otra LLM, ya introducimos otro prompt que nosotros tenemos que generar, entonces se vuelve una evaluación más compleja. La explicabilidad es limitada, porque sí, le podemos decir al LLM, oye, dame una explicación, pero a final de cuentas ese LLM juez sigue siendo una caja negra para nosotros. El costo es elevado, porque bueno, además de que tenemos que enviar ahora 2 respuestas y un nuevo prompt a otra API, también estamos consumiendo más recursos de cómputo e inclusive puede ser que más recursos económicos. Y los resultados pues son variables. Si nosotros no configuramos de forma correcta ese juez, podemos obtener diferentes respuestas a diferentes entradas. Porque de nuevo, a final de cuentas estamos utilizando un modelo de lenguaje. Pero ustedes se dieron cuenta, ¿no?, de que es una opción completamente viable para realizar este tipo de evaluaciones. Pero ¿saben qué es aún mejor que un juez como LLM o alguna de las otras métricas de las que yo les he estado hablando? Supervisión humana. Y sí, es una forma de que nosotros generemos pruebas para nuestros sistemas de LLMs. Lo que nosotros podemos hacer es generar un montón de respuestas candidatas a partir de interacciones predefinidas y simplemente presentárselas a un experto para solicitar su aprobación. Ya sé que ustedes podrían haberse estado esperando esta respuesta, porque a final de cuentas pues es como hacer trampa, ¿no? Pero es una forma válida de evaluar LLMs, en donde nosotros, ya les digo, tenemos una interacción, la pasamos por nuestra aplicación, esta nos da una respuesta candidata y boom, nosotros le decimos al experto en la materia, oye, esto está bien, no está mal, y recopilamos esta información. De aquí no tengo ningún ejemplo porque es sencillo, ¿no?, de explicar y de entender. La gran ventaja es literalmente las mismas, casi de utilizar un LLM como juez, pero aquí no hay ambigüedades porque estamos confiando en esta persona experta o en este grupo de expertos. Y mayor explicabilidad, porque en algún momento dado nosotros podemos ir y preguntarles directamente, oye, ¿por qué esta respuesta no es correcta? ¿Por qué esta respuesta es incorrecta? Las desventajas es que es costo muy elevado, porque los expertos pues cuestan. Es un proceso lento, porque a veces tenemos múltiples respuestas y múltiples expertos y hay problema con eso, se vuelve un poco lento. Y es limitado en volumen, porque todas las opciones que nosotros ya hemos visto anteriormente podemos ejecutarlas a gran escala, ejecutar miles o cientos o miles de pruebas y a final de cuentas lo único que nos va a costar es dinero. Pero podemos mandar muchísimas peticiones a OpenAI, podemos ejecutar tantos vectores, embeddings como nosotros queramos, tantas pruebas basadas en reglas, no hay ningún problema, pero estamos limitados en la cantidad de evaluadores humanos con los que nosotros contamos. Por cierto, aquí hay opciones que ustedes pueden poner a disposición. Una de mis favoritas, y de hecho es una con la cual he estado practicando un poco más, es que nosotros
en lugar de tener este setup, en donde nosotros generamos interacciones, nuestro sistema y la respuesta candidata, en este caso generamos el sistema y lo ponemos en una aplicación web, en donde los expertos pueden venir y conectarse y realizar las evaluaciones que ellos quieren. Obviamente tenemos nuestras referencias y nuestras respuestas que nosotros ya teníamos, pero el experto puede interactuar directamente con la aplicación sin tenerse que loguear ni nada, sino directamente con el modelo, con nuestro prompt, y a partir de ahí realizar esta evaluación, lo cual hace también una experiencia tremenda y bastante interactiva. Pero a final de cuentas sigue sufriendo de los mismos problemas. Ahora espero que hasta aquí todo vaya claro. Si tienen dudas, comentarios, por favor en la caja de los comentarios antes de seguir. Ya casi terminamos, Quiero hablarles ahora de la escala de las evaluaciones. Las que estén más abajo van a ser más baratas, pero van a ser más baratas, van a ser menos complejas, pero un poquito menos confiables. Por acá abajo tenemos las pruebas basadas en reglas, que como ya vieron son cosas como contiene palabras o contiene listas o la respuesta es muy larga. Tenemos por otro lado también algunas aplicaciones en las que podemos utilizar nuestras métricas tradicionales de Machine Learning. Subiendo un poquito en la escala de complejidad de costo y también de confianza. Tenemos las métricas estadísticas, en particular Blue y Roach, que de nuevo son métricas que nos van a permitir comparar textos, pero textos que sean relativamente iguales. Por otro lado, ya subiéndole un poco más la complejidad y de nuevo la confianza, tenemos la similitud de vectores, que es una manera excelente de comparar respuestas cuando ya queremos entrar un poco más al terreno semántico del contexto. Y a partir de ahí, pues si ya queremos aventar la casa por la ventana, pues tenemos nuestros sistemas de jueces, de modelos de lenguaje como jueces, que nos van a permitir evaluar respuestas. Y ya por último, la medida suprema, el humano, en el loop, la supervisión humana. Usualmente lo que yo he visto y lo que de nuevo, esta es una especie de sugerencia. Ustedes no tienen que aplicar todas estas métricas en sus sistemas, simplemente apliquen las que ustedes consideren adecuadas. Estas son solamente sugerencias, ¿ok? Pero lo que yo he visto en muchos sistemas es algo así, en donde tenemos unas cuantas métricas, tenemos una buena cantidad de métricas basadas en reglas, simplemente para verificar que el sistema no está dando palabras incorrectas, palabras ofensivas, que está saludando, cosas muy sencillas. Después, para determinados sistemas en los que queremos respuestas muy similares o muy controladas, utilizamos métricas estadísticas como Blue y Roach. Y a partir de ahí, tenemos cosas como similitud de vectores. En determinado momento también tenemos LLM como juez, pero ya son pruebas un poquito más pequeñas, en escenarios específicos, en los cuales sí requerimos de más, un poco más de contexto, que tome en cuenta el significado y no tanto el contenido textual. Y por último también unas cuantas pruebas en donde tenemos el humano interactuando directamente con el sistema o revisando las respuestas del sistema. De nuevo quiero recordarles que esto solamente es una sugerencia. Hay sistemas que funcionan muy bien con Blue y Roach. Hay sistemas que requieren definitivamente de un LLM como juez o de intervención humana. Entonces todo va a variar de acuerdo a la aplicación, al sistema que ustedes estén generando. Recuerden eso, por favor. Ahora les quiero hablar del ciclo de evaluación. Y quiero volver a esta parte, de que todo comienza con un dataset de referencia. Ya sea un dataset pequeño, un dataset grande, no importa. Empiecen con un dataset de referencia y no subestimen la gran ventaja que les da tener un experto en la materia involucrado desde el primer momento en la creación de este tipo de aplicaciones. De nuevo, razones para tener un set de referencia, tanto en Machine Learning tradicional como en Deep Learning, y también en la generación de modelos de lenguaje o aplicaciones que utilizan modelos de lenguaje, necesitamos un set de prueba.
Ya les dije que hay gente que piensa que el modelo de lenguaje puede hacerlo todo, pero no. Contar con expertos en la materia es invaluable y les va a ahorrar muchísimos dolores de cabeza. Y otra cosa que quiero recalcar es que el dataset de referencia nunca va a estar completo. No se preocupen porque quieren generar un dataset de 1000 respuestas y 1000 interacciones y no pueden comenzar a desarrollar su sistema hasta que no lo logren. No. Comiencen pequeño y vayan iterando. Van a encontrar algunas interacciones que les van a causar mucho problema. Entonces, agarren esas interacciones, hablen con su experto en la materia y que les dé respuestas. Y van a integrar esas respuestas a su dataset de referencia y van a ir mejorando pasito a pasito ese dataset. Comiencen pequeño e iteren sobre ese dataset. Ahora, este es el ciclo de evaluación. Entonces nosotros vamos a comenzar por acá, en donde ustedes van a generar este Golden Dataset utilizando a su experto en la materia. Lo que ustedes van a encontrar después es que ustedes van a tratar de generar o identificar estas métricas relevantes, ya sea Blue o ya sea reglas o ya sea vectores o un LLM como juez o un loop humano en el flujo, ¿no? En el loop. De ahí les van a aplicar estas métricas a su dataset de referencia y a su sistema. Y de ahí van a aplicar los umbrales de aceptación. Ya sea que ustedes estén buscando un número en específico, que las métricas sean mayores a tal número, que el accuracy sea tal o qué sé yo. Y si las métricas no son correctas, pues bueno, van con el desarrollador o desarrolladora y le dicen, ok, necesitamos necesitamos que cambies el prompt, necesitamos que cambies el chunk size o la cantidad de tokens o qué sé yo. Y entramos en este loop, ¿no? De nuevo, aplicamos las métricas de referencia y ejecutamos las pruebas, revisamos los umbrales. Y una vez que ya satisfacemos esos umbrales, nuestras pruebas ya pasaron, pues boom, nos vamos a producción. Todos felices, todos contentos. Y a partir de ahí de producción vamos a estar monitoreando nuestro sistema, ¿no? Para verificar que esté funcionando. Y si por ahí nos encontramos que existen algunos problemas en el monitoreo, que hay algunas interacciones con las cuales nuestros usuarios no están siendo satisfechos, no están obteniendo las respuestas que ellos están esperando, pues ahí nosotros podemos ir de nuevo con nuestro experto en la materia y decirle, oye, encontramos estas interacciones que nuestros usuarios no están contentos al usarlas, al verlas. ¿Qué te parece si nos das respuestas? Y de nuevo las integramos en nuestro dataset. Entonces aquí es donde se vuelve un ciclo. Se va a volver un ciclo constante de encontrar interacciones no satisfactorias, agregarlas al dataset. O por ahí a lo mejor al experto en la materia se le ocurre otra interacción, otra respuesta y las agrega al dataset y de nuevo comienza todo el flujo. Entonces es por eso que se vuelve un ciclo, no es algo que nosotros ejecutemos una vez. Y aquí es en donde viene la importancia de automatizar todo esto, porque obviamente todo esto es tedioso, ¿no? Al estar ejecutándolo manualmente. Pero si nosotros lo automatizamos, pues nos va a salvar muchísimo tiempo y nos va a hacer la vida muy fácil. Pero antes de automatizarlo, ¿qué les parece si les hablo de cómo optimizar un poco más nuestros recursos? Algo que nosotros podemos hacer es cachear respuestas. Si nosotros vamos a ejecutar una regla para múltiples reglas para una misma interacción, podemos cachear esa respuesta al modelo de lenguaje para no estar haciendo peticiones a cada rato, ¿no? Para el mismo texto, con el mismo prompt, con los mismos parámetros. Lo que podemos hacer nosotros es guardar esa respuesta y volverla a utilizar tantas veces como nosotros queramos dentro de esa misma sesión de pruebas. Es algo que yo les recomiendo. Otra cosa que yo les recomiendo es que almacenen los resultados para analizarlos posteriormente. Cualquier interacción que ustedes hagan dentro de las pruebas, almacénenla en algún archivo o en una base de datos para que después cuando su sistema falle, les dé un error por ahí en alguna prueba que no pasó, puedan ustedes ir y revisar directamente el texto generado por el modelo o el sistema que ustedes están probando. Y después, si ustedes están utilizando la idea del experto, del humano en la supervisión humana,
también traten de agrupar las respuestas para que el experto en la materia las revise en una sola sesión y no esté revisando pregunta por pregunta. Ahorita les voy a hablar un poco más de esta parte de almacenamiento y de la agrupación de respuestas. Pero para hablar de la automatización, vamos a utilizar PyTest, que es un framework en Python que nos va a permitir ejecutar pruebas de forma automática. Vamos a ver en Cursor. Y bueno, en este caso les voy a mostrar las pruebas que yo tengo por acá. Déjenme sacar el panel. Y por ejemplo, aquí tengo las reglas, la evaluación basada en reglas, ¿no? Simplemente para mostrarles que nosotros podemos evaluar múltiples casos. Tengo este archivo que se llama test contains cases. Y en este caso, déjenme mostrarles que tengo el texto, el del artículo, y aquí le estoy diciendo, una vez que generes el resumen de este artículo, quiero que verifiques que contiene estas palabras. Por otro lado, tengo otro artículo que se refiere a música y le estoy diciendo, quiero que verifiques que contiene la palabra music, school, instrument y performance. Entonces, nosotros podemos generar este archivo, este es nuestro dataset de referencia, y después, utilizando PyTest, podemos aplicarle las reglas de revisa si tiene las palabras esperadas, revisa que no tenga una lista en las respuestas, y aquí es como nosotros vamos a evaluar nuestro sistema. Recuerden que el sistema en este caso es simplemente un prompt, pero nosotros podemos hacer este sistema tan complejo como nosotros queramos. Por otro lado, también tengo unas pruebas que evalúan otro tipo de sistema en donde nosotros estamos clasificando utilizando métricas tradicionales de Machine Learning. En este caso, lo que yo estoy haciendo aquí es, tengo este otro archivo de Classification Cases, en donde tengo diversos artículos y la categoría a la que pertenecen. Y a final de cuentas, todo esto lo voy a automatizar utilizando PyTest. Y en este caso, utilizando este otro archivo que se llama test02, Traditional ML Metrics. Y aquí es donde estoy poniendo mi sistema, ¿no? Este es mi prompt. Este digamos que es mi sistema, recuerden. Puede ser tan complejo o tan sencillo como un prompt. Y lo que estoy haciendo aquí es generar estas respuestas. Ahora, aquí es en donde viene la parte de de guardar estas interacciones. Lo que yo estoy haciendo es por cada uno de estos casos de prueba, estoy guardándolos en un archivo CSV, que ya después, una vez que yo ejecute mis pruebas, puedo ir y revisar manualmente. Entonces vamos a eliminar estos que tengo por acá y vamos a ejecutar las pruebas utilizando PyTest. Lo que tengo que hacer es cambiarme a evals class, ejecutar PyTest. Y va a ejecutar estas pruebas en mis archivos. Se está tardando un poquito porque recuerden que para ejecutar las pruebas está llamando al LLM dentro de mi sistema. Y ups, me di un error. Ya me di un primer error que la verdad esto no tendría que haber sucedido aquí, pero podemos ver de qué se trata. Ok, es un error con la API de Anthropic. Es algo que nosotros podemos volver a ejecutar y esperemos que pase sin ningún problema. Ustedes pueden hacer, por ejemplo, que si una prueba falla por el error de un LLM, pues la vuelvo a ejecutar. Pero me sigue dando el mismo error. Lo voy a ejecutar una vez más. Y si no funciona, pues ahorita no voy a ponerme a resolver este error. Porque estoy seguro que pasa. Es simplemente un error con la API de Anthropic. Y ahí está. Ya pasó. No hubo mayor complicación con esto. Y me dio el error, pero ahora con otra. Supongo que es porque estoy haciendo muchas llamadas al mismo tiempo o tal vez Anthropic tenga algún problema. Pero así es como nosotros podemos generar estas pruebas utilizando PyTest. Y ya después nosotros las podemos automatizar dentro de GitHub Actions o Jenkins o pipelines de GitLab o el sistema que ustedes tengan de integración continua o cualquier mecanismo que su equipo de software tenga para realizar pruebas. Y bueno, de hecho lo que yo quería mostrarles era la acumulación con las pruebas, este archivo CSV, entonces vamos a esperar a que este se ejecute correctamente.
Y ahí nos va a generar un archivo CSV en el cual nosotros vamos a ver las respuestas. Oh no, no debía haber borrado ese archivo. Complicaciones. Lo estoy grabando en vivo, ¿ok? No hay otra forma de grabar cosas, así que si hay un error es producto de esta evaluación en vivo y en directo. Así que esperemos que esta pase sin ningún problema. Si no, voy a ejecutar directamente este archivo. No puede ser que Anthropic esté fallando justamente en este momento, en el cual yo estoy grabando este contenido. Si sigue fallando, lo que voy a hacer es recortar este video y volver al video cuando ya esté funcionando esta cosa. Ahí está. No hubo mayor problema. Ahora sí, ya las pruebas pasaron. Recuerden que este error es 500, el error 500 es de Anthropic, no tiene nada que ver con el código, ¿ok? No me echen la culpa a mí. Pero ahora lo que podemos ver es que ya acumulé yo esas respuestas, ¿no? Entonces aquí ya tengo el artículo, el identificador de mi artículo, la respuesta verdadera y la respuesta predecida. Y aquí ya puedo ver en cuál se equivocó el sistema. En este caso no se equivocó en ninguno. Bueno, sí, se equivocó en este de Music Education. Y yo ya puedo ver cuál es el test en el que se equivocó y puedo ir a revisar esos artículos. Entonces, además de yo obtener la evaluación dura de que mi prueba pasó o no, también estoy obteniendo información que yo ya le puedo mostrar a mi experto en la materia para que la revise, pues, y me ayude a mejorar el prompt o me diga, oye, ¿sabes qué? Si está mal la clasificación que te di o qué sé yo. De eso se trata la idea de que, además de evaluarlas, duro y directo con PyTest, también recopilen esta información en forma de texto y lo pueden ustedes analizar después. Ahora ustedes se estarán preguntando en qué momento voy a ejecutar todas estas pruebas, ¿cierto? De nuevo, esta es mi recomendación. Si ustedes tienen un sistema en las cuales les permitan ejecutar pruebas de estadísticas y en un sistema en el cual tenga sentido ejecutar pruebas basadas en reglas, este tipo de pruebas ejecútenlas en forma local. Cuando ustedes hagan un cambio en el prompt, hagan esta ejecución y traten de revisar de forma rápida que su sistema esté haciendo lo que ustedes quieren. Inclusive yo les diría, ¿sabes qué? Inclusive añade esta similitud de vectores también. Si ya estás haciendo la llamada a la API, ¿por qué no agregas la similitud de vectores? Pero recuerden, todo va a depender del sistema que ustedes estén creando, ¿ok? Después, cuando ustedes ya van a integrar cambios, traten de integrar pruebas que sean un poco ya más costosas. Se involucren al humano, en el supervisión humana, si tienen esa capacidad. Utilicen este juez como LLMs. Y por último, antes de que vayan ustedes a liberar a producción, ejecuten todas las pruebas que ustedes tengan, todas las pruebas disponibles. Obviamente, si ustedes quieren realizar una batería de pruebas locales y ejecutar todo el flujo para verificar que todo esté funcionando, adelante, háganlo. De nuevo, esto solamente es una referencia, pero si tengan una batería de pruebas que ustedes puedan ejecutar de forma local para que al momento de que ustedes estén iterando en ese prompt o estén iterando en ese sistema, puedan evaluarlo de forma rápida y sencilla. Y ya les hablé de este aspecto, ¿no? De cómo iterar en el dataset, pero quiero reiterar un poquito de cómo va la cosa. Tenemos a nuestro usuario, ¿no? Este usuario viene e interactúa con nuestro sistema. Y nosotros estamos guardando, ya sea de forma anonimizada o con el consentimiento del usuario, estamos guardando estas interacciones en un log, en un archivo que después nosotros podemos verificar y revisar. El usuario de repente recibe una interacción insatisfactoria, no está contento con la respuesta que le dio nuestro sistema. Y nos hace saber eso ya sea con una respuesta enojada o con un botoncito de no me gusta o qué sé yo. Pero eso de nuevo lo guardamos en nuestro log.
Y una vez que nosotros recibimos un número de respuestas insatisfactorias o que el usuario no está contento con la aplicación que nosotros creamos, vamos con nuestro experto en la materia y le decimos, oye, tenemos estas interacciones insatisfactorias. ¿Qué te parece si me ayudas a mejorar la aplicación y me das respuestas correctas para estas preguntas, ¿no? Para estas interacciones? Y las guardamos en nuestro dataset de referencia y comenzamos todo ese ciclo del cual yo les había hablado ya anteriormente. Así de fácil y sencillo, ¿cierto? Así es como nosotros podemos iterar en el dataset y se vuelve un reto interesante de ingeniería para las personas que están implementando todo este sistema. Y bueno, llegamos al final. Me voy, pero no para siempre. Vienen más videos. Espero que hasta el momento les haya quedado claro. Traté de hacerlo lo más conciso que pude, pero a final de cuentas ya llevo casi 1 hora y media grabando. Así que espero que hayan entendido lo que yo les estoy tratando de decir, que quede un poquito más claro cómo es que funcionan las pruebas en cuanto a aplicaciones de modelos que utilizan modelos de Machine Learning y que les sea de utilidad y que lo vayan a practicar por allá. Recuerden que si lo utilizan, déjenme un comentario y díganme cómo es que lo están utilizando. Los invito, si es que por alguna extraña razón están viendo este video por primera vez y no han conocido ninguno de mis otros videos de la serie, ya con este son casi 8 horas de contenido sobre LLMs, desde su historia, un poco de prompt engineering, RAG, Retrieval Augmented Generation, vectores, un sistema basado en grafos. Y quiero decirles que el próximo video en la serie va a ser probando partes en específico de un sistema que utiliza LLMs. Nosotros ya vimos en este video la entrada y la salida, pero ¿qué les parece si revisamos internamente qué es lo que está sucediendo dentro de estos modelos? Ahora, les hago una petición. Déjenme un comentario, denle un me gusta y compártenlo. Créanme que me ayuda muchísimo. Si no monetariamente, me ayuda bastante en motivación, porque me da gusto que lo que yo hago lo estén ustedes utilizando y les sea de utilidad y les dé un beneficio. Vuélvanse miembros del canal si quieren acceder a las diapositivas y prioridad al responder. Si hay muchas preguntas, si tienen alguna dudas así súper en específico, podemos inclusive organizar una videollamada. Es algo que estoy pensando en dar porque creo que vale muchísimo la pena una vez que ya tengan muchísimas preguntas. Y bueno, vuélvanse miembros del canal. De nuevo, me ayuda bastante, me motiva bastante. Por último, gracias. Me encuentran en LinkedIn con esta URL, en Twitter, que de hecho ya lo estoy tratando de utilizar un poco menos, en Threads o en mi sitio web. No me queda más que agradecerles nuevamente. Gracias por su atención. Espero que les haya sido de utilidad. Y pues nada, nos vemos la próxima en el próximo video, ya sea de LLMs o de cualquier otro tema. Y no se olviden de ver los otros videos en la serie de LLMs. Nos vemos.